pastor Ricardo Maldonado para llevar un programa más de Buscando las sendas antiguas con la Biblia en la mano. La razón por la que llamamos este programa Buscando las sendas antiguas con la Biblia en la mano es porque esperamos que usted en este momento ya tenga su Biblia en su mano, porque en este programa solamente vemos palabra de Dios. Ahora, ayer estaba hablando de las razones por las que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y las razones por las que Dios quiere salvarte y salvarme. La mayoría de las personas piensa que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte del infierno. Pero la verdad es que Dios siempre, desde que hizo la primera pareja en el huerto del Edén, Adán y Eva, Él ha tenido un propósito en su vida, en su mente, ha tenido un deseo, y es formar un pueblo de gente santa. Antes de que Adán y Eva pecaran, Él les pidió que se multiplicaran para que pudiera tener un reino sobre el cual reinar, un reino de gente santa que se le entregue voluntariamente. Adán y Eva echaron a perder los planes de Dios a causa del pecado. Echaron a perder los planes de Dios, pero no cambiaron la mente de Dios, ni el deseo de Dios, ni el propósito de Dios. Y luego encontramos que en el libro del Éxodo, capítulo 19, y versículo 5 y 6, Dios le dice a los judíos que sacó de Egipto: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ponga atención a lo que dice el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este ha sido el propósito de Dios y este es el deseo de Dios. Para nosotros, en el día de hoy, no ha cambiado el propósito de Dios y no ha cambiado el deseo de Dios. Si usted me hace el favor de acompañarme en su Biblia al libro de Tito, capítulo 2. El libro de Tito, capítulo 2. Perdón. Y vamos a leer el versículo 14. La última palabra del versículo 13 es Jesucristo, y dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El deseo de Dios todavía es el mismo, todavía está vigente, y para eso se dio Cristo en la cruz del Calvario, para redimirnos de toda iniquidad y purificar pueblo limpio, pueblo santo, para reinar con Él en la tierra, hermano. Dios no ha cambiado su propósito. Dios no ha cambiado su deseo. Dios no ha cambiado su meta. Y mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad, para limpiarnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio. El mismo deseo que Dios tenía en el principio con Adán y Eva en el huerto del Edén, el mismo deseo que Dios tenía con los judíos en el monte Sinaí, es el mismo deseo que Dios tiene hoy y es el mismo propósito que Dios tiene hoy. Dios no ha cambiado. Eso es congruencia, hermano. Eso es congruencia. Entonces, entienda, y por su propio beneficio, hermano, corrija. Cristo no murió por usted en la cruz del Calvario porque no quiere que usted vaya al infierno. Cristo murió por usted en la cruz del Calvario porque quiere que usted vaya a ser parte de ese pueblo, de ese reino. Dios está formando un reino de gente santa que se le entregue voluntariamente a su Hijo Jesucristo. Y entonces,
¿Quiénes son las personas que formarán parte de ese reino? Vaya por favor conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 4. El libro del Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 4, donde el Señor Jesucristo dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes son las personas que van a estar con Cristo en la gloria? No todos los que tengan a Cristo en su corazón, sino solamente las personas que sean dignas. Ahora, todas las personas que estén con Cristo en el cielo o que sean dignas, necesitan primero tener a Cristo en su corazón. Aquí lo que estamos tratando de hacerle ver, hermano, es que con recibir a Cristo en su corazón no es suficiente para que usted se convierta, en una persona digna de estar con Cristo y ser parte de ese reino de gente santa que se le entregue voluntariamente al Señor. Bueno, esa fue la clase de ayer. Y cómo una persona se convierte en persona digna, dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Cómo usted se convierte? Usted ya tiene a Cristo en su corazón. Yo doy gloria a Dios por ello. Pero ahora usted necesita convertirse en una persona digna de estar con Cristo en su reino. Usted necesita convertirse en una persona digna de estar en ese reino de gente santa que el Señor está formando para que Jesucristo su Hijo sea Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la manera en que usted se convierte en una persona digna? De acuerdo a este versículo 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí? Luego dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Pero por qué son dignos? Porque no han manchado sus vestiduras. Así que, hermano, si usted tiene a Cristo en su corazón, ahora usted debe ocuparse de no manchar su ropa santa. Cuando Jesucristo le santificó con su sangre y le perdonó todos sus pecados, usted quedó santificado. Fue vestido con vestiduras blancas, pero ahora necesita ocuparse de no manchar sus vestiduras. No manchar sus vestiduras, porque eso es lo que usted se le va a tomar en cuenta para que sea digno de estar con Cristo en ese santo reino de Dios. Ahora, vamos a la clase de hoy. Eso fue la clase de ayer, pero esto es tan importante, hermano, que quise tomar un minuto más para poder recalcar y hacerle conciencia de la importancia que usted tiene para poner en su mente el camino correcto que Dios está demandando para que usted sea parte de ese reino. Ahora, vamos a la siguiente clase, la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la salvación por obras. Y quiero decirle, hermano, dijimos en la primera clase, y si usted se la perdió, hermano, entonces búsquenos en Facebook. Busque la primera clase en Facebook. Aparecemos en Facebook como Iglesia Bautista Unidad Modelo. Y usted podrá escuchar esto. Si tenemos el mismo Dios de los judíos y Dios no cambia, entonces debemos tener la misma salvación que los judíos. Y la salvación de los judíos lo vimos a través de la Biblia en la primera clase, que antes que Dios les demandara a los judíos ser salvos por obras, primero los salvó por gracia. Está en la Biblia, lo vimos en la Biblia. Primero fueron salvos por gracia y después fueron salvos por obras. Dios les demandó. Primero, la salvación por gracia es para que se acercaran a formar parte del pueblo de Dios, para que fuesen el pueblo de Dios. Pero ya siendo el pueblo de Dios y ya estando
formando parte del pueblo de Dios, Dios les demandó que si querían entrar a la gloria tenían que hacerlo a través de obras. Ya lo vimos. Ahora, nosotros, el día de hoy, si nosotros tenemos el mismo Dios y Dios no cambia, también igual nosotros tenemos que ser salvos por gracia para acercarnos al pueblo de Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro a los Efesios, capítulo 2. El libro a los Efesios, capítulo 2. Y quiero que vea conmigo en el versículo 12. Efesios, el libro a los Efesios, capítulo 2 y versículo 12. Dice el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas que viven en el mundo sin Cristo, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, están, otra vez, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y las personas que no tienen a Cristo están alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no forman parte del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, no tienen ningún derecho a demandar las promesas de Dios, ningún derecho, pero además están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vea lo que dice el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando Cristo entra a tu corazón, te acerca al pueblo de Dios, te acerca a Dios, pero no significa que te introduce al cielo, solamente te acerca a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, igual que los judíos, ahora que ya estamos cerca del pueblo de Dios, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, entonces ahora Dios demanda que igual que los judíos, también nosotros seamos salvos por obras. Y vamos a ver esto en esta mañana. Yo sé que esta enseñanza no es agradable porque derrumba todos los pensamientos y enseñanzas que hemos tenido durante toda nuestra vida. Pero hermano, quiero ir a una cita en esta mañana, y en esta mañana el tema es la segunda salvación, o lo que es la salvación por obras, o lo que es tu entrada al reino de Dios, tu entrada al cielo o tu vida eterna. Todos esos son sinónimos. Y vamos, por favor, acompáñeme al libro de Segunda de Pedro. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y le voy a pedir, por favor, mientras vemos esta escritura, le voy a pedir que me haga el favor de repetir algunas palabras, porque es importante que usted se le graben. La tenemos. Ya fuimos salvos por gracia. Las personas a las que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, si usted ve el versículo 1, vea conmigo el versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. A las personas que el apóstol Pedro dirige esta carta, son personas que tenían la misma fe de los apóstoles. Dice: a los que habéis alcanzado. Esta carta va dirigida a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, si los apóstoles eran salvos y estas personas a quien se dirige esta carta tenían exactamente la misma fe de los apóstoles, entonces estas personas también eran salvas. Dice:
Les dice a ellos, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto agregarle, dígalo, conocimiento. Al conocimiento usted necesita agregarle, por favor, dominio propio. Al dominio propio usted necesita agregar paciencia. A la paciencia usted necesita agregarle piedad. A la piedad usted necesita agregar afecto fraternal, y al afecto fraternal usted necesita agregar amor. Además de su fe, la fe que usted tiene en Cristo, usted necesita tener, regreso al versículo 5, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y eso se llaman obras. A eso se le llaman obras. No tengo tiempo, hermano, de dar el significado de cada palabra. Pero a eso se llaman obras. Ahora, versículo 8, perdón. Dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y yo pregunto, ¿qué cosas? Vuelvo a leer el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y yo pregunto, ¿qué cosas? Número 1, fe. Número 2, virtud. Número 3, conocimiento. Número 4, dominio propio. Número 5, paciencia. Número 6, piedad. Número 7, afecto fraternal. Número 8, amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Fe, agregando a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y por favor téngame paciencia en todas estas repeticiones, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor y amor. Ahora, porque haciendo estas cosas, estoy en el versículo 10, procurad pues, por lo cual, hermanos, tanto más procurad haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Porque de esta manera, ¿de qué manera? Haciendo estas cosas. Haciendo estas cosas. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas, añadiendo a tu fe. No te quedes solamente con tu fe, hermano. Si tú eres una persona que ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal, lo recibiste por fe. Pero no te quedes ahí. No te estanques. Eso no te abre la puerta al cielo. Eso no te da la puerta al cielo. Hermano, necesitas agregar a tu fe. Por eso le dije, hermano, por eso he estado insistiendo. Usted necesita entender que Cristo no murió por usted para salvarlo del infierno. Cristo murió por usted. Vea lo que dice el versículo 11. Para que usted pueda entrar al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está tratando de hacerle ver que usted está en los planes de Dios para formar parte de ese reino, pero usted necesita corregir la dirección. Usted necesita no quedarse solamente estancado con que tengo fe en el Señor Jesucristo y Cristo está en mi corazón. Yo no digo que eso no sea cierto. Todas las personas que creen en Cristo y le piden que entre a su corazón, Cristo entra a su corazón. Pero eso es solamente fe. Y usted necesita añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad,
afecto fraternal, amor, y necesita, porque haciendo estas cosas, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted necesita hacer esto para poder entrar, para poder tener una generosa y amplia entrada al reino eterno del Señor Jesucristo. La salvación por gracia es necesaria. Es el plan de Dios. Es el deseo de Dios. Pero no es suficiente para que usted entre al reino de Dios. Usted necesita añadir a su fe, hermano. Necesita añadir a su fe. Esto es palabra de Dios. Yo deseo con todo mi corazón que usted lo esté viendo en su Biblia. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos las descripciones de las dos salvaciones, salvación por gracia y salvación por obra. Están en el Nuevo Testamento. Voy a hacer una comparación en esta mañana de estas dos salvaciones, porque necesito que usted dirá, pastor, ya lo vimos ayer, ya lo vimos. Sí, pero tenía tantos años sin verlo, hermano, que usted necesita no solamente verlo. Dijo Job en Job 19, 23. Mire, hermano, vaya conmigo en Job 19, 23. Job 19, 23. Job está más o menos al centro de la Biblia, antes de Salmo. Job capítulo 19 y versículo 23. Permítame, hermano. Ya lo tengo. Espero que usted lo tenga. Hermano, si usted está pensando y está diciendo, pastor, ya lo vimos, ya nos lo explicó, ya lo entendemos. Déjeme decirle cómo decía Job. Versículo 23. Job 19, 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fueren esculpidas en piedra para siempre? Hay cosas, hermano, que usted está escuchando por primera vez, pero que yo quisiera que quedaran grabadas como si estuvieran esculpidas en una piedra con un cincel de hierro y luego rellenas con plomo, para que sean imborrables. Usted necesita no solamente oír esto, no solamente entender esto, usted necesita grabarlo en su corazón como si lo estuviese grabando en una piedra con un cincel de hierro y rellenándolas con plomo. Ahora, voy a regresar al Nuevo Testamento, hermano, y voy a hacer una comparación entre estas dos salvaciones, porque es importante para mí que usted lo pueda ver en la Biblia. Todos los textos que usamos son exclusivamente del Nuevo Testamento, para que no diga que estamos tomando textos del Antiguo Testamento. Estamos tomando, aunque yo creo que toda la Biblia es un solo camino a la gloria. Sin embargo, quiero quitarle de su mente y de su corazón la idea de que no hay convivencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, por favor, busque conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1. Y vuelvo a repetir, séame paciente, hermano, por favor. Séame paciente. Primera de Pedro, capítulo 1. Por favor, ponga un separador ahí. Si ya lo encontró, ponga un separador ahí, porque vamos a ver estos textos en pares. Y vaya, por favor, al libro de los Efesios, capítulo 2. El libro de los Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 8 y 9 del libro de los Efesios. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, vamos a ver las dos salvaciones: salvación por gracia y salvación por obra. Y vamos a ver aquí que Pablo dice en el versículo 8, le dice a la iglesia de los Efesios: porque por gracia sois salvos. O sea, ya lo tienes.
ya eres salvo. Pero el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 de Primera de Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vea usted la diferencia entre una salvación y la otra. Una ya lo tienes. Desde el momento que recibes a Cristo como tu Salvador personal por la fe, desde ese momento tú recibes la salvación, ya la tienes. Pero esa es la salvación por gracia. Pero la salvación por obras, dice el apóstol Pedro, que todavía la tienes que alcanzar. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. O sea, esa salvación todavía no la tienes que alcanzar. Si una persona tiene que alcanzar algo, significa que todavía no lo tiene. ¿Qué es lo que tiene que alcanzar? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted, la primera salvación ya la tiene. La segunda salvación, usted la va a alcanzar hasta el día postrero. Hasta el día postrero. ¿Qué es el día postrero? El último día de su vida, cuando el Señor le llame a su presencia. Hasta entonces usted realmente va a saber si usted merece entrar al reino de los cielos o se va a quedar fuera. Cuando usted llegue al reino de los cielos, a la presencia de Jesucristo, si usted escucha las palabras, venid bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Si usted escucha las palabras, venid bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces en ese momento usted sabrá que alcanzó la salvación para entrar al reino de los cielos. Si usted en cambio escucha las palabras, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Usted sabrá que no la recibió, que no alcanzó, no merece entrar al reino de los cielos. Y entonces quizá usted empezará a decir, como dijo Cristo en Mateo 7, 21 al 23. No voy a leerlo, hermano, ya lo hemos leído y voy a decirlo solamente. Dice Mateo 7, 21 al 23. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ahora, hermano, esta salvación, usted tiene que alcanzarla. Usted tiene que alcanzarla. Dios solamente le va a cuidar para que usted alcance esa salvación, pero esa salvación solamente será manifestada en el día postrero. Solamente será manifestada. Ponga atención, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Usted, esta salvación no está presente. Usted no la puede tener ahorita. Usted solamente será manifestada. Solamente sabrá si la posee o no hasta el día postrero. El último día, cuando el Señor le llame a su presencia. Entonces, usted sabrá si la alcanzó o no. Pero esta salvación, hermano, se obtiene por obras y es completamente distinta. Lo que estoy tratando de hacerle notar hoy es que esta salvación es completamente diferente de la salvación que Dios le ofrece por gracia. Que usted ya tiene en el presente. Ahora, por favor, ponga un separador en Primera de Pedro. Ponga un separador ahí en Primera de Pedro porque en un momento más vamos a regresar. Pero vamos, por favor, otra vez al libro de los Efesios. El libro de los Efesios. Y el mismo versículo, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don. Es un don de Dios. Es algo que Dios te da. La salvación por gracia, Dios te la da. Pero, si usted va a Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo 2, y versículo 6 y 7,
La última palabra del versículo 5 es Dios, el justo juicio de Dios. Y dice que Dios, dice versículo 6, estoy en Romanos capítulo 2, versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, buscan gloria, honra e inmortalidad. Muy bien, si usted está buscando gloria, honra e inmortalidad, usted necesita hacer buenas obras, y un día por esas buenas obras Dios le dará el pago que usted haga por esas buenas obras, y el pago que Dios le dará será la vida eterna. Entonces, hermano, estamos haciendo una comparación entre la salvación que es por gracia y la salvación que es por fe, que es por obras. La salvación que es por gracia es un don de Dios, es un regalo por Dios, de Dios. La salvación por gracia es un regalo de Dios, pero la salvación por obras es un pago que Dios te da por las buenas obras que tú haces. Versículo 6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el pago que Dios dará es vida eterna. La vida eterna. Entonces, las dos salvaciones existen en el Nuevo Testamento y son totalmente diferentes. Ahora, si me hace favor, vaya al libro de los Hechos, un poquito atrás de Romanos, es el libro que sigue atrás de Romanos. El libro de los Hechos, capítulo 16. Versículos 30 y 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Le había dicho que pusiera un separador en Primera de Pedro. ¿Sí? Por favor, ya tiene ahí Primera de Pedro, quite su separador y busque el capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Y qué encontramos aquí? Primero, en Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31 dice, y sacándolo, está hablando del carcelero con Pablo, y con Silas en Filipos, y le dice el carcelero, señores, sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación que Dios te da por gracia, hermano, es instantánea. Te la da en el momento. Cree en Cristo y eres salvo. Cree en Cristo y eres salvo. Esta es la salvación por gracia. Existe, es bíblica. Yo no la puedo negar, está aquí. Pero hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 2, dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación que Dios te da por gracia, en el momento que la pides, en ese momento la recibes. La salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero y que se obtiene por obras, es una salvación que se obtiene, no es instantánea, se obtiene a través de un proceso, y ese proceso se lleva a cabo a través del crecimiento y la madurez espiritual, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, hermano, usted necesita crecer, madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted pueda alcanzar la salvación. Y ese crecimiento es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir rápidamente, hermano, por favor. Busque en Santiago, está ahí un poquito atrás de Primera de Pedro. Una hoja atrás de Primera de Pedro. Santiago, capítulo 2. Y vaya por favor también conmigo. Ponga un separador ahí en Santiago y regresemos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
Y en Romanos capítulo 3, hermano, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribió en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación por gracia es gratis. La salvación por gracia es gratis. Pero Santiago, vamos ahora a Santiago capítulo 2 y versículo 24. Santiago capítulo 2 y versículo 24 dice, Santiago escribe, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado delante de Dios por las obras y no solamente por la fe. Ahora, si usted, hermano, es capaz, si usted tiene la suficiente humildad para reconocer que esta es la salvación de Dios y que estas dos salvaciones son completamente diferentes y que estas dos salvaciones están en el Nuevo Testamento, entonces usted daría solución al problema de todos los versículos que pareciera que se contradicen. En uno de nuestros spots que pusimos para el programa, decíamos que pareciera, analizando los escritos de Pablo, pareciera que Pablo se contradice. Dijimos que una vez mientras Pablo testificaba ante el rey Herodes, Festo le gritó y le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y si nosotros analizamos algunos de sus escritos, pareciera ser que Festo tenía razón. Algunos de los escritos de Pablo pareciera que se contradicen, pero no se contradicen, hermano. Lo que pasa es que no estamos interpretando correctamente la palabra de Dios. Si usted toma estas dos salvaciones como realmente palabra de Dios y la recibe, entonces usted podrá entender perfectamente los escritos de Pablo. Por ejemplo, abra su Biblia en Romanos capítulo 2, por favor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 2 y ponga un separador allí, por favor, y vaya conmigo a Gálatas 2:16. Vaya conmigo al libro, la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Mire, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. El apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Entonces, hermano, en el versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la salvación por gracia. La salvación por gracia. Pero en Romanos capítulo 2 y versículo 13, que es una carta que también el mismo apóstol Pablo escribió, en el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si usted solamente toma la salvación por gracia y no toma, no acepta, no cree, no recibe la salvación por obras, usted tendrá problemas para que estos dos textos se embonen. Y quizá alguien me preguntó en una ocasión, bueno, ¿y qué se hacen con esos textos que no embonan con la doctrina de la salvación por gracia? Y le dije, bueno, lo que se hace es que se levanta la alfombra y con la escoba se barren y se meten debajo de la alfombra y no se tocan. Pero hermano, si usted acepta la salvación por gracia y la salvación por obras, se acaba su problema. Usted estará completamente en sintonía con Dios y con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que por las obras de la ley nadie será justificado, pero también dijo que son los hacedores de la ley los que serán justificados ante Dios. Por favor, no
ponga al apóstol Pablo como loco. No le dé la razón a Festo diciendo que Pablo estaba loco. Hermano, Pablo está hablando de la salvación por gracia y la salvación por obras. Ahora, otros textos del apóstol que también se contradicen. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo... No pierda Romanos, por favor. No pierda el libro de los Romanos. Deje ahí un separador. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Para el final de su Biblia, muy cerca del Apocalipsis. Después de Pedro. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice el apóstol Juan: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vamos a repetir el versículo 12. Dice el apóstol Juan, que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, hermano, este texto dice que si usted tiene al Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Algunas personas que no tienen no quiero decir esto. Voy a decir otra cosa. O sea, iba a hablar de que no tienen el conocimiento y no quiero entrar en ese punto. Pero déjeme decirle, algunas personas piensan que cuando reciben a Cristo como su Salvador personal, Cristo se queda con ellos para siempre, y por eso piensan que tienen vida eterna para siempre. Algunas personas dicen, salvo una vez, salvo para siempre. Y en este texto pareciera que tuvieran razón. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y este es un regalo. Dice el versículo 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida eterna. Pero por favor, vaya conmigo al libro de los Romanos. Otra vez, Romanos capítulo 2 y versículo 6. En este libro, en este versículo, el apóstol Pablo dice que la vida eterna es el pago que Dios dará conforme a sus obras. Si usted solamente toma la salvación por gracia, usted va a tener muchos problemas para embonar este texto con toda la doctrina. Usted no puede embonar este texto con toda la doctrina. Estamos hablando de los textos que se tienen que barrer bajo la alfombra. Si usted dice, cuando yo recibo a Cristo, soy salvo para toda la eternidad, porque Cristo se va a quedar conmigo para siempre, entonces soy salvo por toda la eternidad. Hermano, entonces ¿cómo embona usted este texto donde Pablo dice que la salvación, que la vida eterna es el pago que Dios te dará por tus buenas obras? Y no un regalo, no un don de Dios. No es un regalo de Dios, es un pago que Dios te dará. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que la salvación, la vida eterna, hermano, es un regalo que Dios te da, pero te lo da bajo la condición de que hagas buenas obras. La vida eterna es un regalo de Dios condicionado. Es un regalo de Dios condicionado. Y esta condición es que tú hagas buenas obras para tener la vida eterna, porque Dios te pagará con eso. Y quizá usted esté pensando en este momento, si Dios me condiciona la vida eterna, entonces no es un regalo. Sí es un regalo, mi hermano. Sí es un regalo. Porque usted pudiera hacer todas las demandas de Dios, todas las condiciones de Dios para alcanzar vida eterna, y Dios no dársela. Dios le ofrece la vida eterna, pero no se la da gratis. Le condiciona la vida eterna. Ahora, mi hermano, nada más, este no es el tema, pero quiero ayudarle, mi hermano. Quiero ayudarle. Este no es el tema. Lo que voy a decir a continuación no está en el tema, pero quiero ayudarle. Vaya por favor conmigo al libro a los Gálatas capítulo 5. Por favor, vaya conmigo al libro a los Gálatas capítulo 5. Y esto nada más porque quiero ayudarle a que usted entienda. Las personas creen
que cuando Cristo entra a su corazón, entra una sola vez para siempre y que usted y Cristo se convierten en personas inseparables. Pero eso no es verdad, hermano. Vea lo que dice el versículo 4. Pero, hermano, este tema lo voy a tocar más adelante. Vea lo que dice el versículo 4. Dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. Si usted, hermano, de Cristo voy a leer todo el texto. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mi hermano, si usted piensa o ha pensado toda su vida que usted es inseparable de Cristo, usted estaba viviendo en un castillo de arena, sin fundamento, y que en cualquier momento se puede derrumbar. Y en este momento Dios lo está derrumbando con su palabra. Si usted pensaba que usted era inseparable de Cristo, dice el apóstol Pablo, de Cristo os desligasteis, te separaste. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Las personas no son inseparables de Cristo. Las personas no son inseparables de Cristo. Cuando las personas hacen cosas, alguien dice, es que la Biblia dice, y yo sé que lo dice, en Mateo capítulo 6 y versículo 37, no lo busque por favor, porque vuelvo a lo mismo, no es el tema. En Mateo 6:37, no, perdón, es San Juan 6:37, el Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Cristo dijo que nadie nos va a echar fuera, Él nunca nos va a echar fuera. Y es verdad, hermano, Cristo no miente. Cristo jamás te va a echar fuera. Si tú tienes tu confianza puesta en Cristo, Jesucristo jamás te va a echar fuera. Pero hermano, el padre del hijo pródigo tampoco lo echó fuera. El padre del hijo pródigo tampoco le echó fuera. Y no significa que el hijo pródigo no se fue. No significa que el hijo pródigo no se separó. Cristo lo que está diciendo y lo que te está prometiendo, y lo va a cumplir, lo que te está prometiendo es que Él no te va a echar fuera. Pero si usted analiza el versículo 4, no dice, Cristo se desligó de ti. Dice que tú te desligaste de Cristo. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Tú te separaste de Cristo. Tú te separas de Cristo. Y cuando tú te separas de Cristo, automáticamente caes de la gracia. Automáticamente caes de la gracia. Y si nosotros somos salvos por gracia, entonces, ¿cuál es tu esperanza si ya caíste de la gracia? Y mira, tu esperanza, hermano, ¿en qué se convierte? Dice, míralo conmigo lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué significa? Piense usted ahí en su casa en un sinónimo de la palabra aprovechar, del verbo aprovechar. Piense usted en un sinónimo de la palabra aprovechar. El versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Piense en un sinónimo de la palabra aprovechar. Sí, servir. Dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada te sirve Cristo. ¿Por qué no? ¿Porque Cristo no tiene poder? No, porque ya te desligaste. Tú te desligaste, te separaste de Cristo, y en el momento que te separaste de Cristo, automáticamente caíste de la gracia. Ahora, hermano, el tiempo se me vino encima. Perdóneme, por favor. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque estoy hablando de la salvación por obras. La salvación por obras. Hermano,
Ahora usted, voy a ir más rápido. Ahora usted podrá entender, si usted toma la salvación por obras y la salvación por gracia como palabra de Dios y como algo que está en la Biblia, entonces ahora usted podrá entender ya fácilmente Mateo capítulo 5. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 20. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 5. Vamos a ir rápido porque el tiempo se nos viene encima. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo, está hablando el Señor Jesucristo y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra justicia? Obras justas, obras buenas. Vamos así, versículo 20. Porque os digo que si vuestras obras buenas no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ya no tiene, si usted toma las dos salvaciones como están escritas en la Biblia, hermano, ya no tiene que decir esto. Ya no tiene que decir, bueno, es que cuando Cristo pronunció ese texto, la iglesia no existía y por lo tanto no se puede aplicar a la iglesia. Si usted va a tomar esa actitud para acoplar, para aplicar la Biblia a la iglesia, hermano, entonces no puede tomar ningún texto del Antiguo Testamento, ni los evangelios. Hermano, Cristo dice, de cierto os digo que si tus buenas obras no son mayores, mejores que las de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Está hablando de la salvación por obras. Ya eres salvo, ya eres cristiano, ahora tienes que entrar por obras al reino de los cielos. Y vamos, por favor, regrésate una hoja atrás en Mateo capítulo 3 y versículos 7, 8 y 10. Dice versículo 7. Al ver él, está hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, si usted es una persona que tiene a Cristo en su corazón y no hace buenas obras para entrar al cielo, usted será cortado y echado al fuego como este árbol. Voy a otra cita, hermano. Capítulo 6. Les estoy tratando de mostrar los textos que usted no podía entender y que no podía hacer que embonaran con la doctrina de la salvación por gracia solamente. Capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a vuestras ofensas. Ya usted es salvo por gracia, ahora usted necesita hacer las obras. Usted tiene que transformar su corazón y empezar a actuar como si usted viviera en el reino de Dios. Ahora vamos al capítulo 7. Bueno, ya lo vimos esto. Vamos a San Juan, hermano. San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Jesucristo, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Santiago, enseñaron la salvación por obras. San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice el Señor Jesucristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quién es? ¿Los que recibieron a Cristo como su Salvador personal y se quedaron con eso esperando la resurrección de vida? No. ¿Quiénes? Los que hicieron lo bueno. Versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hermano, ¿qué marca la diferencia entre si tú resucitas para vida eterna o resucitas para condenación eterna? Lo que hayas hecho, bueno o malo. Lo que hayas hecho en tu vida, bueno o malo. Hermano,
Esta es bíblicamente la salvación por obras. Todas las citas que mencionamos en esta clase, todas son del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está perfectamente grabada la salvación por gracia, pero también la salvación por obras. Las personas que tristemente solamente se aferran a la salvación por gracia no podrán entrar al reino de los cielos. Porque la salvación por gracia solamente te perdona tus pecados pasados. Si tú quieres tener una amplia y generosa entrada al reino eterno de Jesucristo, necesitas añadir a tu fe. Necesitas añadir a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, conocimiento a través de la palabra de Dios, dominio propio, controla tus acciones, controla tus sentimientos, controla tu lengua, controla tus pensamientos, controla tus deseos, dominio propio, deja de maldecir al que se te atraviesa en la calle, dominio propio, paciencia, piedad. Hermano, porque haciendo estas cosas te será otorgada una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Tú fuiste salvo para formar parte del reino de Cristo. No te quedes afuera. Dios tiene confianza en que tú puedes entrar y puedes vivir para la gloria de Dios. Este ha sido su programa, Buscando las Sendas Antiguas. Por favor, si usted no escuchó los antiguos programas, las antiguas clases, búsquenos en Facebook. Estamos en página Iglesia Bautista, Unidad Modelo. Y vea las otras clases, porque todas estas clases son un conjunto de una doctrina, la doctrina de la salvación. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Espero haberte sido bendición.